El día de hoy toca temática de terror, así que te voy a contar la historia de una casa embrujada en Iowa. Ubicada en Iowa, esto en Estados Unidos, esta tenebrosa casa fue el epicentro del crimen de toda una familia a principios del siglo pasado. Por años se le ha considerado como embrujada y muchos han tratado de descifrar sus misterios, incluso bajo el riesgo de volverse locos. Es la casa del hombre del hacha, la espeluznante historia de un lugar embrujado en el que un cazafantasma terminó apuñalándose a sí mismo. Pasaba la medianoche del 10 de julio de 1912. Un hombre escondido entre las sombras levantaba el pasador de la puerta trasera de una casa de madera de 2 pisos en la pequeña ciudad de Villisca, en Iowa, Estados Unidos. La puerta no estaba cerrada con llave, así que el hombre pudo entrar silenciosamente y cerrarla tras de sí. Adentro estaban 6 niños y 2 adultos. Todos pasarían a mejor vida esa noche. El arma fue un hacha y el perpetrador nunca fue atrapado. Iniciando así una leyenda que ha perdurado por más de 100 años, y es que, según los habitantes de ese pueblo, las almas de esa familia nunca dejaron la casa. El lugar es hoy conocido como la Casa del Hacha y funciona como un museo para los interesados en las historias de este tipo de casos. Estudiantes de medicina o criminalística que llegan a recrear lo sucedido, turistas ocasionales aficionados de los temas paranormales buscando irse con algún susto y muchos investigadores paranormales que documentan sus experiencias pasando toda la noche en esta casa. La propietaria de este lugar es Martha Lynn. La compró junto con su ahora difunto esposo Darwin en 1994, cuando salió a la venta en oferta pública. Ella se opuso en un principio, pues conocía la historia. Además, para ese entonces la pareja dirigía un museo sobre la historia de Villisca, que Martha terminó vendiendo en 2011 después del fallecimiento de Darwin para poder concentrarse únicamente en la administración de esta casa embrujada. Darwin no solo compró la casa, sino que se dedicó a restaurarla lo más cercanamente posible a su estado original, pues entre 1912 y el 94 el lugar sufrió diferentes remodelaciones y modernizaciones que buscaban alejarla de su pasado. Le agregaron un baño, eliminaron su porche para ampliar la cocina y otras modificaciones más que obligaron a la pareja de esposos a utilizar fotos y registros judiciales para llevarla al momento en que ocurrieron los hechos. Todo estaba en nuestros bolsillos y en el ingenio de Darwin. Entonces se nos ocurrió lo que pensábamos que era una imitación de cómo se veía en 1912. Esto fue lo que dijo Lynn. Para la propietaria, el tiempo de la compra fue muy oportuno, pues películas como El sexto sentido y Candyman habían creado un revuelo por lo sobrenatural entre el público americano, y gracias a la historia de la casa, la cual hasta el día de hoy se mantiene vigente y ahorita te la voy a contar, los investigadores paranormales comenzaron a llegar de día y de noche en busca de pruebas de la existencia de sus fantasmas. Pero ahora sí, vámonos al origen de la maldición. Cuando el hombre entró a la casa, tomó la lámpara de aceite de un baño, dobló la mecha en 2 para minimizar la llama, encendió la lámpara y la bajó tan bajo que solo arrojaba una luz tenue dentro de la casa donde todos dormían en ese momento. También tomó una hacha que probablemente encontró en el cobertizo de la casa y la cargó por todo el pasillo. Pasó junto a una de las habitaciones donde dormían 2 niñas de 12 y 9 años y subió las escaleras de madera haciendo el menor ruido posible para llegar a las otras 2 habitaciones. En una de ellas había 4 niños pequeños más, pero los ignoró en su primer momento.
porque su primer objetivo era la habitación en la que Joe Moore, de 43 años, y su esposa Sarah dormían. Al llegar al borde de la cama, alzó el hacha de Joe tan alto que rajó incluso el techo y la descargó con toda su fuerza a la parte plana del arma en la cabeza de Joe, quedando él ahí en el instante. De inmediato también le propinó una terrible golpiza a Sarah antes de que ésta pudiera incorporarse. Dando por terminada la pareja, fue a la puerta de al lado y con la misma arma fue por los 4 niños de los Moore mientras dormían. No existe evidencia, sin embargo, dicen las reconstrucciones judiciales del caso, de que los niños Herman de 11, Catherine de 10, Boyd de 7 y Paul de 5 años se hayan despertado antes de estos hechos. El agresor ni ninguno de los 4 niños hicieron suficiente ruido como para molestar a las 2 amigas de Catherine, Lena e Ina Stillinger, mientras dormían en la planta de abajo. Luego este hombre bajó las escaleras y tomó su hacha hacia la chica Stillinger, la mayor de las cuales finalmente pudo haber despertado un instante antes de que también fueran contra ella. Lo que pasó después fue tan escalofriante que los locales creen que por eso las almas de los niños y sus padres aún habitan la casa. Este loco, con la hacha en mano, volvió a subir a la planta de arriba y a hachazos los hizo nada. Que con nada no quiero entrar tanto a detalle, pero pues ya sabes a qué me refiero. Tan así fue lo que este hombre cometió que los rostros de los Moore quedaron irreconocibles. Luego preparó la ropa de cama para cubrir lo que quedó de Joe y Sarah, colocó una camiseta de gasa sobre el rostro de Herman y un vestido sobre el de Catherine, cubrió a Boyd y a Paul también y finalmente administró el mismo terrible castigo a las chicas de la planta baja antes de recorrer la casa colgando telas sobre cada espejo como en una especie de ritual mórbido. En algún momento el agresor también tomó un trozo de tocino crudo de 2 libras del refri, lo envolvió en una toalla y lo dejó en el piso del dormitorio de la planta baja cerca de un pequeño llavero que aparentemente no pertenecía a los Moore. No fue hasta el día siguiente que salió el sol sobre Villisca que esta persona salió de la casa, cerrando la puerta tras su salida y llevándose consigo las llaves. Pasaron horas antes de que fueran encontrados y aunque causaron un gran impacto en todo el pueblo y en las poblaciones cercanas, el responsable nunca fue encontrado. Ahora pasémonos a este supuesto incidente paranormal que sucedió en la casa. Era la noche del 7 de noviembre del 2014 y Johnny Hauser, cuidador de la casa, recibió a un huésped que esa noche se quedaría con sus padres en la casa. Era algo de rutina, muchas personas se habían quedado en el lugar en los años que llevaba cuidándolo. Era una de las atracciones que ofrecía una noche en una verdadera casa embrujada. El propio Johnny, que es fanático de las historias, había dormido varias noches ahí y nunca con mayores sustos que algunos ruidos extraños o voces que escuchaba en las noches y que se atribuía al alma de los niños. Ciertamente no eran lo suficiente como para espantar a esta persona. Sin embargo, lo que vivió esa noche no tenía comparación y desde entonces nunca más se volvió a quedar a dormir en la casa. Esa noche comenzó como cualquier otra. Johnny estaba en el granero esperando el coche de los huéspedes cuando vio a un hombre de pantalones de camuflaje y un cuchillo de caza atado al cinturón. Al principio no se sorprendió, pues salvo el cuchillo, es un atuendo común de la gente de aquel lugar. Lo que sí le pareció algo extraño era que un hombre mayor de unos 50 años se hospedara en una casa embrujada junto con sus padres, que eran bastante ya ancianos. Cuando se despidieron, el hombre, que era un supuesto cazafantasmas, le dijo a Johnny que le daría su merecido a la casa. Una sentencia bastante, digámosle, irónica para lo que le iba a suceder. Al día siguiente, cuando Johnny despertó, se dio cuenta que había cientos de publicaciones en redes sociales donde lo etiquetaban. Todos los titulares decían algo así, algo similar. Hombre se acuchilla.
Entonces, al llegar a la casa, Johnny se encontró en el piso de la cocina una manta envuelta y una patita de oso de peluche que sobresalía de ella, algo que era común entre los visitantes de la casa porque era algo usual que las personas dejaran osos de peluche y todo tipo de muñecos como tipo de regalo para los niños que habían quedado en esa casa. Pero ese osito estaba cubierto en sangre, así que de entrada pintaba para una escena de terror. Johnny en ese momento pensó que esto no podía estar sucediendo de nuevo. El cuidador entonces entró con una botella de cloro y una toalla, esparció el líquido por el suelo y trapeó con una toalla que pisó con el pie. Se supone que esto debería ser divertido, entonces se preguntaban, ¿deberíamos cerrar? Es lo que cuenta Johnny, que le dijo Martin Lynn, la dueña de la casa, al momento de entrar y presenciar la escena. Pero Johnny en ese momento se negó y le dijo que si cerraban era aceptar que la casa estaba embrujada y muchas personas irrumpirían por siempre en el lugar. Ya saben que cuando prohíben algo causa lo contrario y aparte el morbo es lo que llama. Entonces, juntos entraron al cuarto de los niños donde el cazafantasmas del cuchillo fue encontrado por sus padres con el pecho atravesado. Al parecer se había autoinfringido la herida después de estar haciendo una especie de investigación paranormal en el dormitorio. Años después, Johnny volvió a encontrarse con aquel hombre. Fue durante la grabación de un programa de televisión que llegaron a hacer en la casa llamado Kindred Spirits, cuyos productores habían convencido al apuñalado para que volviera al lugar donde casi pierde la vida. Al verlo, Johnny aprovechó para hacerle toda clase de preguntas que le habían estado dando vueltas en su cabeza por todo ese tiempo. Como por ejemplo, ¿por qué traía un cuchillo y qué pasó exactamente esa noche? El hombre le dijo que siempre iba armado por protección, pero que al no conocer las leyes de Iowa sobre porte de pistola, decidió entonces llevar solamente un cuchillo. La noche del incidente había estado solo en el dormitorio invocando fantasmas y tratando que estos lo atacaran. Quebrantado, el hombre dijo que esa noche su vida se había arruinado, pues todo el mundo pensaba que estaba loco o que lo había fingido todo para ganar dinero o fama, pero que la verdad era que no recordaba nada de lo sucedido, pues después de haber estado en el cuarto retando a los espíritus, lo siguiente que recuerda es despertar en el hospital con la herida del cuchillo en el pecho. Ese día, aquel hombre tuvo la oportunidad de cambiar y pedirle perdón a la casa por provocar a sus espíritus. Por otro lado, la casa sigue abierta al público, recibiendo visitas de curiosos, aunque a causa de las restricciones del COVID-19, tuvo que cerrar sus puertas temporalmente y después adaptarse a las restricciones del distanciamiento social. Todavía hay muchas personas interesadas en visitarla y es, digámosle, una parada obligada en los tours sobre lo paranormal en Estados Unidos. Los más valientes que se han atrevido a pasar ahí sus noches tienen cada uno una historia que contar, aunque no ha vuelto a pasar algo tan tenebroso como la historia de aquel hombre que se apuñaló en el pecho con su propio cuchillo, así como el caso de los Moore. Tal vez la lección de todo esto es que si vas a pasar una noche en esta casa embrujada, no debes de llevar contigo ningún objeto que pueda hacerte daño. Pero estaría bien que me dejaras aquí abajo en los comentarios si tú has tenido la oportunidad de visitar esta casa o si te gustaría ir. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario de ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.